Buenas tardes, mi nombre es Edricael Chanmay del sexto semestre de la preparatoria de Acanque incorporada a la UADY. Hoy vengo a hablarles sobre tres temas en específico. El primero, medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son valores únicos que representan el centro de un conjunto de datos. Tenemos la media aritmética. Se calcula sumando todos los valores del conjunto y dividiendo por la cantidad total de datos, la media. Es sencillo los valores extremos. Mediana es el valor que divide el conjunto de datos ordenado de menor a mayor en dos mitades con la misma cantidad de elementos. Moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. La moda puede ser única y no es recomendable usarla cuando no hay muchos valores diferentes. Bien, pues aquí básicamente abarca los tres principales medidas que hay. Y por siguiente punto, ¿cómo calcular las medidas de tendencia central? Bien, pues tenemos aquí la simbología que la E inversa representa la suma de todos los valores, la X con el signo de exclamación representa cada valor del conjunto de datos, la N representa el número de valores. La mediana es el valor que divide el conjunto de datos ordenados en dos mitades, de manera que la mitad de los valores son menores que la mediana y la otra mitad son mayores. Para calcular la mediana se siguen los siguientes pasos. Ordenar los datos de menor a mayor. Si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales. Si el número de datos es impar, la mediana es el valor central. Moda. La moda es el valor que aparece con mayor frecuencia en el conjunto de datos. Si hay dos o más valores que aparecen con la misma frecuencia, se dice que el conjunto de datos es bimodal o multimodal. Después tenemos un ejemplo donde básicamente se muestra cómo hay que sacar cada uno de los procedimientos que hemos hablado. De siguiente manera tenemos el siguiente tema, que son las tablas de frecuencia. ¿Qué son las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia son herramientas que organizan y resumen datos cuantitativos, mostrando la frecuencia con la que aparece cada valor o rango de valores. Se componen de la siguiente manera: intervalos de clase, agrupaciones de valores similares, frecuencias, número de veces que aparece cada intervalo de clase, frecuencias acumuladas, la suma de frecuencias desde el primer intervalo hasta el intervalo actual. ¿Cómo hacer una tabla de frecuencia? Definir los intervalos de clase. Considerar la cantidad de datos y la amplitud de los valores. Contar las frecuencias. Registrar la cantidad de datos que pertenecen a cada intervalo. Calcular las frecuencias acumuladas. Sumar las frecuencias desde el primer intervalo hasta el intervalo actual. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que he estado hablando relacionado. Bien, cambiando de tema, tenemos los gráficos y diagramas. ¿Qué son los gráficos y diagramas? Los gráficos y diagramas son representaciones visuales de datos que facilitan su comprensión e interpretación. Tenemos 4 puntos. El primero es comunicar información de manera clara y concisa. Los gráficos y diagramas permiten transmitir información de forma visual, facilitando su comprensión por parte de una audiencia visual. Identificar patrones y tendencias. Al observar la distribución de los datos en una gráfica, podemos identificar patrones, tendencias, relaciones entre las variables que no son tan evidentes en una tabla de datos. Comparar datos. Los gráficos y diagramas permiten comparar conjuntos de datos de manera visual, identificando similitudes y diferencias. Tomar decisiones. La información obtenida a partir de los gráficos y diagramas puede ser utilizada para tomar decisiones informadas en diversos contextos. Aquí tenemos unos ejemplos de gráficos y diagramas. Histograma representa la distribución de frecuencia de una variable cuantitativa continua. Diagrama de pie representa la proporción de cada categoría en una variable categórica. Diagrama de barras compara valores de una variable categórica o cuantitativa discreta. Gráfico de líneas muestra la evolución de una variable cuantitativa continua
en el tiempo o relación con otra variable. En conclusión, en ese recorrido por las medidas de tendencia central, las tablas de frecuencia y los gráficos y diagramas, hemos adquirido herramientas fundamentales para analizar datos de manera efectiva. Medidas de tendencia central, la media, mediana y moda nos brindan una idea del centro de un conjunto de datos. Cada medida tiene sus características y aplicaciones y es importante elegir la más adecuada para cada caso. Tablas de frecuencia organizan y resumen datos cuantitativos, facilitando su comprensión. Permiten identificar la distribución de frecuencias y valores dentro de un conjunto de datos. Gráficas y diagramas representan datos de forma visual, permitiendo identificar patrones, tendencias y relaciones. Existen diversos tipos de gráficas y diagramas, cada uno con características y aplicaciones específicas. Dominar estas herramientas nos permiten obtener información valiosa a partir de conjunto de datos, comunicando de manera clara y efectiva los resultados de análisis. Tomar decisiones informadas en diversos contextos. Esto ha sido todo, chicos, y espero y les haya gustado este pequeño video.